Tiene la palabra la diputada Galiar. Bueno, señor presidente, buenos días. Efectivamente, como dijo la diputada Campagnoli, en este tema no hay grieta. Creo que todos coincidimos en la necesidad de asignar fondos, recursos para fortalecer los equipos interdisciplinarios de salud mental, fondos y recursos para generar, construir infraestructura, para que haya más dispositivos, para que haya casas de medio camino, para que haya lugares para la externación, para que las personas que no tienen autonomía puedan llevar adelante su tratamiento. Como dijo la diputada Campagnoli, yo creo que la ley de salud mental es una ley modelo, es una muy buena ley que ha sido reconocida no solo a nivel regional, sino a nivel internacional, que vino a cambiar el paradigma y a poner al sujeto en el centro, tiene una perspectiva de derechos humanos, tiene una perspectiva de salud comunitaria, y esto es muy importante. Yo, cuando le echan la culpa a la ley de salud mental de la dificultad para la internación, de la dificultad para la atención en tiempo y forma, la atención oportuna, para el acceso a los dispositivos de atención, creo que el problema no es la ley. El problema está en la ausencia de recursos. El problema está en la falta de profesionales. El problema está en la falta de la interdisciplinariedad para atender y acompañar las situaciones que se dan. El problema está en la falta de capacitación que hay tanto en los centros de salud, en los hospitales públicos, a los efectores de salud. El problema que hay de falta de capacitación a las fuerzas de seguridad, que son en su mayoría quienes primero asisten cuando hay situaciones de emergencia en salud mental. El problema está en la falta de capacitación a los educadores para saber cómo proceder ante una situación de salud mental. Creo que la capacitación, nosotros presentamos, además de esta ley de emergencia en salud mental, el proyecto 2678 del 2025, que es un espejo del proyecto que presentó la diputada Campagnoli, porque hay que decirlo, nos pusimos de acuerdo para impulsar la emergencia en salud mental, porque dijimos queremos que esto se avance, queremos que esto sea ley y queremos que los recursos lleguen, que los recursos no lleguen solo al Estado Nacional, sino que los recursos también sean coparticipables a nuestras provincias y a los municipios, porque nosotros entendemos la salud mental desde la perspectiva de derechos humanos, y cuando decimos desde lo comunitario, no alcanza con que el psiquiatra atienda en el hospital público a la persona que tiene un padecimiento mental, ni tampoco alcanza con la internación. Se necesita una red, se necesitan las organizaciones de la sociedad civil actuando en articulación con el Estado en sus diferentes niveles, tanto a nivel provincial como a nivel local, para que esa persona que llega con un padecimiento de salud mental no solamente sea escuchada, a veces si es necesario medicada, sino que también haya un debido seguimiento y acompañamiento por parte del Estado. Hoy estamos hablando del suicidio. Muchas veces llegan a los hospitales generales personas con angustia, personas con depresión, y luego esos casos se transforman en suicidios. Hay mucho suicidio adolescente. En el 2023 tan solo se suicidaron, es la segunda causa de muerte en adolescentes, el suicidio. 4.000 adolescentes se suicidaron. Faltan espacios de escucha, faltan espacios de atención. Esto no se resuelve con más psiquiatras y más psicólogos, ni tampoco con dispositivos de atención, por más que los construyamos, si no hay una correcta capacitación en perspectiva comunitaria, en derechos humanos, para aplicar correctamente la ley de salud mental, la 26657, y que haya un dispositivo coordinado a nivel provincial, coordinado a nivel local, porque esa persona que llega con un padecimiento de salud mental no puede ser atendida y mandada a la casa. Tiene que haber una debida notificación a las personas de trabajo social del municipio, a las personas que se ocupen de hacer un seguimiento para ver qué ocurre. Detrás de cada persona hay una historia, hay una trayectoria de vida, hay una complejidad. Como dice mi amigo Ariel Parejón, complejo significa compliego.
Complejere significa compliego y cada persona que tiene un padecimiento de salud mental tiene una historia distinta. No se puede aplicar ningún protocolo, pero sí es necesario un protocolo estándar de medicar y mandar a la casa, porque esa persona tal vez después termina quitándose la vida. Necesitamos un Estado que deje de pensarse en el acompañamiento material y empiece a acompañar emocionalmente a los ciudadanos. Y ustedes me van a decir, ¿qué es eso de acompañar emocionalmente? Tenemos un sistema de salud pensado para lo biológico. Los hospitales generales que la Ley de Salud Mental determinó que iban a ser los que se ocuparan de la salud mental, siempre van a priorizar lo biológico. Entre una apendicitis y una persona que viene con angustia, siempre van a priorizar la apendicitis o lo biológico, porque están pensados en un modelo médico hegemónico, porque se está pensado el sistema de salud hospitalocéntrico. Entonces, esto que tan bien previó la ley, que era que los hospitales generales se iban a ocupar de tener un espacio de atención a la salud mental, se ha dificultado en la aplicación y es muy difícil que en cada localidad se cuente con un servicio de atención a la salud mental. Hoy es lo más demandado, pero es lo menos preparado en los hospitales generales. Hay un camino, hay un proceso. Provincia de Buenos Aires tiene una muy buena experiencia, Julieta Calmes nos va a contar, pero no alcanza. Hay una demanda que está muy por encima de lo que hoy el sistema puede responder. Y cuando digo una demanda, digo aún con obra social, aún con cobertura de medicina prepaga, solamente el 28% de las personas que necesitan acceder a un tratamiento de salud mental lo tiene, como dijo la diputada Campagnoli. Entonces, efectivamente, no estamos dando respuesta. El Estado no está respondiendo a una demanda, y menos a los niños y adolescentes que, como bien plantean las diputadas en sus proyectos, no está previsto en la Ley Nacional de Salud Mental, y hoy es una problemática muy presente, sobre todo por el uso indiscriminado de tecnologías, que creo que Ariel Parajón nos va a contar y va a hablar bien, porque cuando hablamos de consumos problemáticos no estamos hablando solo de consumo de sustancias, estamos hablando del consumo indiscriminado de tecnologías que trae acarreado muchísimos problemas que hoy hacen que lo de salud mental, lo que se agravó en pandemia, se vea aún más agravado. Estábamos hablando hoy que 6 de cada 10 niños en las escuelas sufren bullying. Necesitamos la capacitación obligatoria en salud mental. Entonces, lo que yo propongo en nuestro proyecto, y con esto voy terminando, es un fondo especial, armar un plan nacional de salud mental con el aporte que tengan las 24 jurisdicciones del país. Que el remediar vuelva a tener el componente de salud mental. Que vuelvan a incorporarse y se aumenten las residencias en salud mental que el gobierno nacional ha eliminado, las RISAM. Que haya un fondo especial para fortalecer los equipos interdisciplinarios en hospitales generales, que en cada provincia haya un determinado número de hospitales generales con equipos interdisciplinarios que no tengan solo psicólogos y psiquiatras, sino trabajadores sociales, musicoterapeutas y acompañantes terapéuticos que puedan hacer el seguimiento de aquellos pacientes que están en una situación de riesgo. Estamos planteando un fondo federal solidario para construir dispositivos. Esto es un fondo federal solidario que se coparticipe un porcentaje determinado de la exportación de la soja, como fue en su momento lo que se coparticipó a los municipios, pero en este caso específicamente para que las provincias y los municipios cuenten con transferencias directas para generar dispositivos que necesite cada comunidad, que el dinero le llegue directamente a la provincia y a los municipios. Y la tercera pata, fortalecer equipos interdisciplinarios, construir nuevos dispositivos, sobre todo casas de medio camino. Estamos pensando en la internación y las personas que necesitan internación, pero también hay que pensar a las personas que una vez externadas no cuentan con autonomía y no pueden vivir con su familia. Eso es fundamental, que haya más casas de medio camino. No hay
la suficiente casa de medio camino. Hoy conseguir una casa de medio camino es una tarea prácticamente imposible y el que accede nos salen menos de 5 millones por mes cuando no hay en lo público y hay que pagarla de manera privada. Entonces, el tema de salud mental tenemos que garantizar desde el Estado el acceso y para garantizar acceso tenemos que tener los dispositivos necesarios. Y la tercer pata que para mí es fundamental es la capacitación obligatoria. Si tenemos recursos pero no tenemos la capacitación obligatoria y todo el sistema está capacitado de la misma manera, de manera sistematizada en esta mirada de perspectiva de derechos humanos y comunitaria, va a ser muy difícil que por más que haya recursos, lleguemos en tiempo y forma a acompañar a cada persona que tiene un padecimiento de salud mental. Miren, muchas veces se habla de que esta ley ha fracasado porque vemos casos. El papá de mi hijo tiene un tema de adicciones y ha hecho muchos tratamientos para recuperarse, lo he acompañado, conozco muchísimas comunidades terapéuticas y les quiero decir que cada vez que uno llama a emergencia psiquiátrica es muy difícil conseguir una respuesta, ¿no? Siempre hay otras prioridades y uno tiene cobertura social. ¿Qué pasa con los que no tienen cobertura social? Entonces, el sistema está fallando, no es un problema la ley. Hay un problema de formación de los equipos y hay un problema de falta de recursos. Entonces, por todas aquellas personas que padecen y por los que acompañan, porque también las familias, hay que hacer foco en que las familias que acompañan tengan las herramientas para acompañar. Muchas veces los profesionales vas al hospital o se internan, los medican y no explican a la familia cómo tratar a la persona para poder acompañarla correctamente. Entonces, en nuestro proyecto también nosotros estamos planteando cuidar a los que cuidan. El Estado también tiene que acompañar, porque tener una persona, la familia, con un padecimiento de salud mental hace que todo el núcleo familiar se desgaste y empiece a crujir. Entonces, nosotros estamos pensando en una ley de emergencia, pero también pensando en aquellas cosas que la ley de salud mental no contempló y a 15 años ver cómo podemos hacer para mejorar su funcionamiento. Yo quiero agradecer y reconocer a la Mesa de Salud Mental de Entre Ríos que nos ha acompañado y ellos han presentado un proyecto de emergencia en salud mental en mi provincia. Hoy está acá Sandra Cislagui, está acá Karina Domínguez, que es la adjunta de UPCN, que es un gremio que se ha comprometido, al igual que ATE, en todo lo que tiene que ver con, como gremios de estatales, en visibilizar este tema y ponerlo en la agenda pública. A uno le da la sensación de que todos sabemos lo importante que es, pero hasta ahora nadie se ha ocupado de garantizar lo que la Ley de Salud Mental previó, que es el 10% del presupuesto en salud para salud mental. Entonces, eso no se cumplió nunca. Tenemos que obligar al Estado Nacional que se cumpla eso y fondos específicos para poder dar respuesta a esto. Gracias, Sandra, por venir. Gracias, Leo Gorbax, ahí el autor de la ley que está acá. Julieta, que está llevando adelante una experiencia extraordinaria en provincia de Buenos Aires. Y a los entrerrianos que nos acompañan porque armaron esta mesa donde están muchas organizaciones de la sociedad civil. Nosotros también en la ley preveemos ayudas porque cuando decimos que tiene que haber una perspectiva comunitaria es el Estado con las organizaciones de la sociedad civil. Si no, no hay forma de darle respuesta. Quiero agradecer especialmente a Matías Pazzi de ATE, a Paula Estradje, que han venido también a exponer la experiencia que tenemos en mi provincia. Y bueno, me extendí un montón, pero quiero que sepan que esto es urgente y que no puede esperar, que hay muchas familias que están esperando una respuesta en este tema. Muchas gracias.